Hola, soy María Treviño Santos de la Hermandad de la Rosa, Monterrey. Les saludo esperando se encuentren todos bien. Como les había comentado, hablaría acerca de el Rey del Mundo y la jerarquía espiritual planetaria. Bueno, pues de eso les hablaré a continuación. La jerarquía la forman los maestros ascendidos, que también son conocidos como la Hermandad Blanca. Todos ellos viven aquí mismo en la Tierra, pero en planos más elevados. Son seres muy conscientes y amorosos que han tenido encarnaciones en la Tierra, siempre con una misión. Ellos se encargan para venir a enseñarnos algo que siempre es importante y para el avance espiritual de la humanidad, es decir, para la evolución humana. Maestros y maestras ascendidos. Algunos de ellos son bastante conocidos, pues también ellos han transmitido conocimiento. En la actualidad hay muchas personas que tienen contacto telepático con los maestros. Y su enseñanza va de acuerdo al rayo al que pertenecen. Y también de acuerdo, pues, a la cualidad del rayo será el conocimiento que transmitan. Los rayos son 7. Son los colores en los que se divide la luz o el espectro de la luz. Hay un maestro que es el director de cada rayo. El maestro o director del rayo también se le conoce como el Chohan, que significa señor, o el Mahashohan, que significa gran señor. El primer rayo, que es el rayo azul zafiro de la voluntad divina, está dirigido por el maestro El Morya. Y también el arcángel Miguel pertenece a este rayo. El segundo rayo, que es el dorado amarillo de la iluminación y la sabiduría, está dirigido por el maestro Lanto. Y el arcángel Jofiel pertenece a este rayo. El tercer rayo, rosa, del amor divino, está dirigido por el maestro Pablo el Veneciano, y también el arcángel Samuel pertenece a este rayo. El cuarto rayo, blanco, de la pureza, está dirigido por el maestro Serapis Bey, y el arcángel Gabriel pertenece a este rayo. El quinto rayo, verde, de la verdad, sanación, salud, está dirigido por el maestro Hilarión, y también el arcángel Rafael pertenece al quinto rayo. El sexto rayo, que es el naranja, de la devoción, la abundancia, la paz, está dirigido por Lady Nada y el maestro Jesús, y es el arcángel Uriel el que pertenece a este rayo. El séptimo rayo, que es el violeta, de la misericordia, la compasión, el perdón, la libertad, está dirigido por Saint Germain, y el arcángel Zadkiel pertenece a este rayo. Se sabe también que cada maestro ascendido tiene su retiro y hogar en distintos lugares de la tierra cada uno. Todos ellos están bajo la dirección de otro gran ser, que es el regente o logos planetario. Es conocido por muchos nombres según la tradición en todo el mundo. Y es el Señor del mundo, Melquisedec, el Adam Kadmon, el Sanat Kumara, el anciano de los días, el joven de los 1000 años, etc. Acerca de él no se ha escrito mucho, pero sí hay suficiente información. Voy a leer algo que dejó sobre Melquisedec el maestro Omram Mikhail Ivanov. Él nació en Bulgaria, fue un filósofo muy iluminado, dejó bastantes libros. Nació en 1900 y falleció en 1986. Él también fue discípulo de Peter Dionov, que fue el que fundó la Hermandad Blanca Universal. Y es muy interesante lo que dice sobre Melquisedec, por lo que voy a leer a continuación. Bueno, hay un libro de él que se llama Jesús
soberano sacrificador según la orden de Melquisedec. En un pasaje de la Epístola a los Hebreos, San Pablo escribe: allí donde Jesús entró por nosotros como precursor después de haber sido nombrado soberano sacrificador eterno según la orden de Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién es este personaje misterioso? Su nombre significa Rey de Justicia y solo es mencionado 2 veces en la Biblia. La primera vez por Moisés en el Génesis, después de que Abraham regresara vencedor de Kedor Laomer y de los reyes que estaban con él. Melquisedec, rey de Salem, hizo traer pan y vino, era el sacrificador del Altísimo. La segunda vez que se cita es por San Pablo en la Epístola a los Hebreos y dice: ese Melquisedec, rey de Salem, es decir, rey de paz, que no tiene padre ni madre ni genealogía, que no tiene ni principio del día ni fin de la vida, pero se ha vuelto parecido al Hijo de Dios. Melquisedec sigue siendo sacrificador a perpetuidad. Melquisedec era pues rey de Salem. Pero ¿dónde se encuentra este reino? ¿Y cómo hay que comprender la realeza de Melquisedec? ¿Es también un rey terrestre o únicamente un rey celestial? ¿Cómo conoció su existencia Moisés? Y lo que Pablo dice de él, ¿quién se lo había enseñado? Evidentemente su gran maestro, Gamaliel, que era un doctor de la ley, pues en la tradición oral de los judíos se transmitía una enseñanza referente a Melquisedec. Melquisedec es el representante de Dios en la tierra, quien le dio la misión de acompañar el desarrollo de la humanidad. ¿Bajo qué forma puede existir un ser que no tiene ni padre ni madre, ni principio ni fin? Para ser accesible es necesario que tenga un cuerpo. Y en efecto, tiene un cuerpo, pero no un cuerpo en el sentido que nosotros entendemos. Su cuerpo está hecho de una sustancia etérica que puede materializar cuando decide presentarse ante un ser humano y tiene así el poder de aparecer y desaparecer. Melquisedec es pues esta entidad nombrada por Dios para realizar una misión especial en la tierra. No se sabe desde cuándo recibió este cargo, pero siempre está ahí y lo estará hasta el fin de los tiempos. Todos los grandes maestros e iniciados vienen y se van, mientras que Melquisedec permanece. Este reino de Salem sobre el que reina no es un reino terrestre. Salem significa paz, y este lugar es simbólico. El reino de Melquisedec es el de los iniciados. Todos han aprendido con él, todos han tenido como instructor a Melquisedec. Siempre está vivo y podemos entrar en contacto con él, y esto puede producirse en cualquier parte. Una tradición informa que mora en el reino subterráneo de Agartha. El filósofo René Guénon trató sobre este tema en su libro El Rey del Mundo. Pero son las regiones vírgenes del Himalaya las que presentan las mejores condiciones para encontrarle. San Pablo en sus escritos se funda la cristiandad. Revela algo esencial cuando escribe que Jesús era sacrificador del Altísimo según la orden de Melquisedec. Aquel que entra en una orden sabe someterse a una disciplina, a unas reglas, a un ritual. ¿Cómo podía afirmar San Pablo que consideraba a Jesús un ser tan sublime que éste pertenecía a una orden? De esta manera lo situaba bajo la autoridad de un ser que era superior a él, Melquisedec. ¿Pero acaso esto rebaja a Jesús? No, Jesús no se siente rebajado. Son los cristianos quienes quizás rechacen esta verdad, no Jesús. Jesús vino a encarnarse a la tierra para mostrar a los seres humanos cómo un hijo del hombre puede manifestarse como hijo de Dios. Recibió esta misión de Melquisedec, porque Melquisedec reconocía en él la misma elevación, la misma luz. Pero Melquisedec no desciende a la tierra para tomar un cuerpo entre los seres humanos. Es su espíritu el que les instruye y penetra en ellos cuando han logrado obtener la capacidad de elevarse hasta él. Jesús debía venir y marcharse, pero Melquisedec permanece, porque tiene otra misión que cumplir. Dirán que Jesús tampoco se ha ido, puesto que dijo:
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En efecto, Jesús está siempre ahí, continúa trabajando en el cuerpo etérico de la tierra. Pero Melquisedec tiene otra función: instruir a todos los grandes maestros de la humanidad. Por esto puede ser conocido bajo otros nombres según las tradiciones en las que se le menciona. Cuando estuve en la India pregunté a los yogis, a los sacerdotes. Su tradición menciona a un ser que sea el representante de Dios en la tierra y que vive eternamente. ¿Cómo le llaman? Y me respondieron: sí existe tal ser y se le llama Marcandé. ¿Pero qué lugar ha concedido la cristiandad a Melquisedec? Ha sido olvidado casi por completo. ¿Cuántas iglesias han sido consagradas al Cristo, a la Virgen, a los ángeles, a los apóstoles, a los santos? Y no solo iglesias, sino casi todos los oficios han sido situados bajo la protección de santos y santas. ¿Y cuántos fieles tienen también sus santos predilectos? Yo no estoy en contra de ello, pero ¿por qué han olvidado a Melquisedec, el único con el que Jesús puede ser comparado? Me dirán que está representado en una fachada de la Catedral de Chartres. Oh, sí, es verdad, y yo lo he visto. Pero qué cara le han pintado, apagada, sin expresión, como si estuviera extenuado, casi inexistente. Me entristeció mucho ver a este gran ser, tan poderoso y tan luminoso, representado con rasgos tan insignificantes. Para realizar su misión en el mundo, Melquisedec tiene bajo sus órdenes a millones de obreros, a ángeles, arcángeles, espíritus de la naturaleza, pero también a santos, profetas e iniciados. Los pone a trabajar para que ayuden a la evolución de la humanidad. Melquisedec es el ser más misterioso que existe en la tradición iniciática, es cierto, pero vale la pena pensar en él, unirse a él y rezarle. En algunos santuarios antiguos era tradición que los sacerdotes y sacerdotisas tuvieran como única función mantener en los templos un fuego que nunca debía apagarse. Y todavía en la actualidad, en las iglesias, hay una lámpara que permanece encendida día y noche. El fuego, la llama, la luz de las iglesias y en los templos recuerdan la presencia de la divinidad en el universo, pero también en el hombre. Este fuego es el amor que a imagen del sol debe arder sin cesar en su corazón. En la tierra, Melquisedec mantiene este fuego, y todos aquellos que estén dispuestos a encender su corazón con su llama. Pero el fuego solo puede ser alimentado gracias al sacrificio. Por esto Melquisedec ha sido llamado sacrificador del Altísimo. El término sacrificador evoca para la mayoría de la gente un personaje terrible que armado con una espada se dispone a degollar a un animal, o incluso a veces a un ser humano. No, el verdadero sacrificador es aquel que posee el secreto de la transmutación de la materia, que es la condición misma de la vida, y esta transmutación solo puede realizarse con el fuego físico, pero sobre todo el fuego espiritual, el amor. La vida solo es posible gracias al sacrificio, y toda la enseñanza de Jesús viene marcada con el sello del sacrificio, que es a su vez el signo que se colocaba bajo la autoridad de Melquisedec, sacrificador del Altísimo. Al mismo tiempo que daba a Abraham el pan y el vino, Melquisedec se dirigió a él con estas palabras: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. De este modo le revelaba un nombre de Dios que todavía no conocía: El Elión, Dios Altísimo. Este nombre se menciona al principio del Salmo 91, aquel que permanece al abrigo del Altísimo, Loshef Beser Elión. Dios es el creador del cielo y de la tierra, por esto es llamado Altísimo. Aquel, gracias al cual deben su existencia el universo y las criaturas, está por encima de todo. Nadie ni nada puede ser superior a él. Y puesto que la creación se basa en el sacrificio, cada región del universo ha sido confiada a un sacrificador, que es el encargado de ella, y Melquisedec, sacrificador del Altísimo, ejerce su función en la primera Séfira, Keter. Ahora, ¿por qué Melquisedec, sacrificador del Altísimo,
se presentó ante Abraham para darle el pan y el vino. Abraham acababa de lograr una victoria sobre sus enemigos. Kedorlaomer, rey de Alam, y los reyes que estaban con él, los reyes de Sodoma y Gomorra. Fue entonces cuando Melquisedec, rey de Salem, le trajo el pan y el vino. Muchos pensarán que esto es un regalo bien pobre. Un rey generalmente hace regalos suntuosos. En aquella época eran animales raros, piedras preciosas, metales, telas, maderas preciosas. Y a cambio, para manifestar su respeto y su reconocimiento, el Génesis relata que Abraham le dio un diezmo de todo. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Necesitaba Melquisedec que Abraham le diera ganado o el producto de sus cosechas? Tanto más que a cambio de todo ello recibía un trozo de pan y un poco de vino. ¿Cómo comprender la desigualdad de este intercambio? Al igual que muchos relatos bíblicos, aquí hay unos símbolos que deben ser profundizados, trasladándolos a la vida psíquica. Los reyes vencidos por Abraham representan a las manifestaciones de la naturaleza inferior, los instintos groseros, destructivos, sobre los que cada hombre debe triunfar para escapar a la muerte. Cuando lo ha conseguido, está sacrificando sus instintos bajos y se convierte también en un sacrificador. Recibe el pan y el vino de la vida, porque el pan y el vino son evidentemente también símbolos que resumen toda una ciencia. Esta ciencia es la última cena que Jesús tomó con sus discípulos, la cual puede revelarnos todo su alcance, ya que en el transcurso de esta cena Jesús volvió a repetir con sus discípulos lo que Melquisedec había hecho con Abraham. No se sabe lo que Melquisedec dijo a Abraham cuando dio el pan y el vino, pero sí se sabe lo que Jesús dijo a los discípulos. Entonces, durante esa cena, Jesús tomó el pan y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo». Después tomó una copa de vino y les invitó a beber, diciendo: «Bebed todos, porque esta es mi sangre». Y añadió: «Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna». De hecho, estas palabras que los cristianos escuchan cada vez que asisten a la misa, hubieran sido debido instruirles de la distinción que Jesús hacía entre él y este principio cósmico que se ha llamado el Cristo. Si no sería preciso comprender que debían comer realmente su carne y beber su sangre, lo que carece de sentido. Entonces, ¿cómo comprender este pan y este vino que Jesús presenta como su cuerpo y su sangre? Son los símbolos de los dos principios, masculino y femenino, sobre los que se asienta toda la creación. En todos los reinos de la naturaleza y hasta el mundo divino se hallan manifestaciones de estos dos principios. Tomemos solamente el hecho de que el color blanco generalmente está asociado al pan y el color rojo al vino. El blanco y el rojo son los colores de la vida, comenzando por la sangre, que está compuesta de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. Estos dos colores están asimismo presentes en el momento de las primeras relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. El hombre aporta el blanco y la mujer el rojo. Sin detenerme demasiado en estos detalles, recordaré que en países donde ciertas tradiciones aún están vivas, se concede una gran importancia a la virginidad de la mujer en el momento del matrimonio. Y cuando es concebido un niño, primero es alimentado con la sangre, el rojo, en el seno de la madre, y después, cuando ha nacido, con la leche, el blanco. Desde el punto de vista simbólico, el pan y el vino están pues en relación con la perpetuación de la vida y resumen igualmente todos los alimentos de los que el hombre se alimenta. No se bebe vino en todas las regiones del mundo, incluso hay religiones que lo prohíben a sus fieles, pero el vino continúa siendo el símbolo del líquido nutritivo complemento del alimento sólido, el pan. Dirán que nuestra bebida principal es sobre todo el agua. Sí, es verdad, pero porque en las bodas de Canaán Jesús convirtió el agua en vino. Y no es agua lo que dio a sus discípulos la noche de la cena. El agua tiene otro significado en el pensamiento de Jesús y es necesario saber orientarse entre los símbolos. Incluso los sacerdotes que dicen misa no conocen, la mayoría de las veces, el sentido profundo y universal de los mismos.
El pan y el vino que presentan a los fieles como el cuerpo y la sangre del Cristo, del cual van a alimentarse, deben ser interpretados como realidades espirituales con el fin de que puedan ocupar un lugar en su conciencia. Mientras los cristianos no comprendan los procesos psíquicos y espirituales que están ocultos tras el pan y el vino, la comunión no les será de ninguna utilidad. Para nutrirse verdaderamente con la carne y la sangre de Cristo, es necesario que aprendan a ver en ellos los símbolos de la sabiduría y del amor divino. En ese momento sí encontrarán en este pan y este vino un alimento para su alma y para su espíritu. Y poco a poco accederán a este grado superior de vida que Jesús llama la vida eterna. El sacrificio de su carne y de su sangre, Jesús lo hizo después, físicamente en la cruz. Pero este sacrificio tampoco puede aportar gran cosa a aquel que no haya ya comprendido lo que significa en el plano espiritual la comunión con el pan y el vino. Nosotros comemos el pan, bebemos el vino, y al incorporarnos este alimento, mantenemos la vida en nosotros, porque no solamente absorbemos alimentos, sino también sentimientos, pensamientos y deseos que entran en la constitución de nuestro ser. En tanto que símbolos, el pan y el vino tienen por tanto una aplicación en nuestros diferentes organismos, físico, psíquico y espiritual. En todos los planos, alimentarse es la condición indispensable para la vida. ¿Pero qué es comulgar? Comer y beber. Y comer y beber se hacen con la boca, con todos nuestros órganos de los sentidos, pero también y principalmente con nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra alma y nuestro espíritu. Comulgar es recibir la vida, participar en la vida espiritual. Y la vida espiritual es el resultado de un encuentro, el encuentro de la sabiduría y del amor, de la luz y del calor. ¿Cuántas veces les he dicho, mediten sobre el sol, imprégnense con su luz y su calor? Comenzarán a tener una idea de lo que son. En el plano espiritual, la carne y la sangre del Cristo y gozarán de la vida eterna. Cada día el Cristo nos da su carne para comer y su sangre para beber. Pero ¿cuáles son ahora los cristianos que harán el esfuerzo de comprender? Para comprender la verdadera dimensión de la comunión, nos vemos obligados a retroceder muy lejos en el tiempo, hasta Melquisedec, el primero que aportó el pan y el vino a Abraham. Ahora, la consagración del pan y del vino por el sacerdote solo representa, para muchos cristianos, la repetición de un acontecimiento histórico que se produjo un día hace 2000 años en Jerusalén. Después de haberles dado el pan y el vino, Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Pero conservar solamente el recuerdo es poco, y este recuerdo no exime de profundizar el significado inmenso que Jesús dio a este acto. ¿Por qué no creó otro rito? Podía haberlo hecho, pero repitió lo que Melquisedec hizo antes que él. Esto revela no solamente la importancia que daba a este acto, sino su voluntad de recalcar su pertenencia a la línea de Melquisedec. Melquisedec en el Apocalipsis. Yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe de la tribulación y el reino y la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Me hallé en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros alguien como hijo del hombre, vestido de ropaje de talar y ceñido el pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido al rojo vivo, como en una fragua, y su voz como voz de muchas aguas.
Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su aspecto era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero, el último y el viviente. Después de 2000 años, los exegetas y los teólogos aún pretenden descubrir quién es este personaje misterioso del que San Juan describe su aparición al principio del Apocalipsis. Toda clase de respuestas han sido dadas. Para unos es el mismo Dios, pero no es así, porque nadie ha visto a Dios. Para otros se trata de Jesús, pero tampoco, pues si se tratara de Jesús, San Juan, que le conocía muy bien, le hubiera reconocido inmediatamente y hubiera exclamado: oh maestro, qué contento estoy de verte. Pero no fue eso lo que dijo. Y no solo no lo reconoció, sino que cayó fulminado frente a ese ser formidable que llevaba una espada en la boca y cuyos ojos eran como grandes llamas. Algunos han pensado también que podría tratarse de un arcángel o bien del jefe de los tronos. No, ese personaje que se apareció a San Juan era Melquisedec. Desde los tiempos más remotos existe en la tierra un centro iniciático que domina a todos los demás. Todos los restantes centros no son más que ramificaciones de este centro único en el que la luz no ha perdido jamás a través de los siglos. Para conservar esta llama fue precisa la existencia de un ser que tuviera todos los conocimientos y poseyera todos los poderes, un ser que fuera el representante de Dios en la tierra, un ser que jamás muere. Pues la tierra tiene necesidad de un representante de Dios a perpetuidad. Este personaje existe realmente, se menciona en la Biblia y en las tradiciones de todos los pueblos, aunque bajo diferentes nombres, y no se puede dudar de su existencia. En la tradición hebraica se le da el nombre de Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec significa rey de la justicia. En hebreo, Melech, rey, y Tzedek, justicia, por lo que representa al nombre de la ciudad de la que es rey, Salem. Esta tiene la misma raíz que la palabra Shalom, paz, raíz que asimismo encontramos en los nombres Jerusalem, Jerusalén, y Shalomo, Salomón. Melquisedec es el rey de la justicia y de la paz. Es un personaje muy misterioso, del que no se sabe gran cosa. Solo los grandes iniciados tienen algunos conocimientos sobre él, y en la Biblia se le menciona muy poco. Moisés en el Génesis narra el encuentro entre Melquisedec con Abraham, cuando regresaba tras la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, y le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis 14, del 17 al 20. Este relato no hay que tomarlo al pie de la letra. Melquisedec, el más grande de todos los iniciados, no fue al encuentro de Abraham por el hecho de que éste hubiera vencido en una batalla a algunos cientos o incluso miles de enemigos. La victoria de Abraham sobre los 7 reyes siniestros de Edom simboliza la victoria sobre los 7 pecados más bajos. Fue en recompensa por esta victoria que Melquisedec le ofreció el pan y el vino a Abraham. Evidentemente, muchos pensarán que esta no era una gran recompensa, porque no comprenden su valor simbólico. En efecto, el pan y el vino representan toda la ciencia iniciática basada en los 2 principios cósmicos, el principio masculino, simbolizado por el pan, y el principio femenino, simbolizado por el vino, que trabajan en todas las regiones del universo.
He aquí pues lo que Melquisedec ofreció a Abraham. Y entonces Abraham se inclinó ante él en señal de reconocimiento y le dio el diezmo de todo, es decir, le consagró las riquezas de su corazón, de su alma y de su espíritu. Todos los iniciados que han llegado a la cima han visto a Melquisedec manifestarse ante ellos, porque es el maestro quien va al encuentro de su discípulo y no, como muchos creen, el discípulo quien escoge a su maestro. El maestro sabe quién puede ser su discípulo, mientras que el discípulo, que a menudo no sabe muy bien qué es lo que busca, decide seguir a un maestro, a quien quizá abandonará poco tiempo después, para seguir a otro, al que seguramente también abandonará. ¿Cuántos se creen discípulos de un maestro que en realidad no los reconoce como tales? Así pues, es el superior quien se acerca al inferior. Melquisedec fue al encuentro de Abraham para bendecirle, y Abraham, que se reconocía inferior, le ofreció el diezmo de todo. Entonces Melquisedec inició a Abraham en otros misterios. Abraham adoraba a El Shaddai, Dios Todopoderoso, que corresponde a la región de la Séfira Lesod. Y Melquisedec, que es el sacerdote del Altísimo, le reveló a Dios precisamente bajo ese nombre en hebreo, El Elión. En efecto, el Altísimo es el nombre de la Cábala, que la Cábala da a la manifestación divina más elevada, la que corresponde a Keter, la primera Séfira. Las otras menciones importantes que contiene la Biblia referente a Melquisedec se encuentran en la Epístola a los Hebreos de San Pablo. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, es el que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. A él también repartió Abraham el diezmo de todo. Y su nombre se interpreta primero Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de la Paz, el cual sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, fue asemejado al Hijo de Dios y permanece sacerdote eternamente. Y consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Se preguntarán, sin padre ni madre, ¿cómo pudo ser creado? Un ser que es el representante de Dios en la tierra, es todopoderoso sobre la materia, por el poder de su espíritu, que es el poder de Dios mismo, puede formar libremente un cuerpo o destruirlo. La materia le obedece. Por esto a Melquisedec se le denomina sacerdote del Altísimo. En su verdadero significado espiritual, el sacerdote es aquel que posee el secreto de la transmutación de la materia, pero en realidad el sacrificio no es más que esto, una transformación, el tránsito de la materia a un estado más puro, más luminoso. La función del sacerdote del Altísimo es la más sublime que puede existir en el universo, porque es Él quien presenta a Dios, la quinta esencia más pura de la materia. Melquisedec es el representante de Dios que tiene la misión más importante a desempeñar sobre la tierra. De él provienen todas las directrices concernientes al destino de la humanidad. Todos los grandes iniciados han sido instruidos por él. Hermes Trimegisto es un reflejo suyo. Y Orfeo, y Moisés, Pitágoras, Platón, Buda, Zoroastro. Todos los más grandes han recibido su enseñanza, incluso Jesús. Fue él quien envió a los reyes magos como representantes de su reino para que se inclinaran ante Jesús, porque Jesús fue la encarnación del principio crístico, del verbo que se hizo carne. Pero Melquisedec, representante del Dios vivo que no tiene ni principio ni fin, tiene otra misión que cumplir. Jesús fue pues instruido por Melquisedec, y esto es lo que también indica claramente San Pablo cuando revela que Jesús era de la orden de Melquisedec. Así Cristo nos exaltó a sí mismo en hacerse sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Así como también dice en otro lugar: tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y más adelante
San Pablo dice aún, esta esperanza tenemos aún como áncora del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está detrás del velo, a donde como precursor Jesús entró por nosotros, construido sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. San Pablo fue discípulo del maestro cabalístico Gamaliel. A su lado fue instruido sobre la existencia de Melquisedec y de esa orden a la que pertenecía. Ya les he dicho que Melquisedec reveló quién era Dios a Abraham bajo el nombre de El Elión, el Altísimo. Y lo que resulta interesante es que El Elión tiene el mismo valor numérico que Emmanuel, que es el nombre de Jesús. En el Evangelio, según San Mateo, un ángel se aparece a José para anunciarle el nacimiento de un niño, citando las palabras del profeta Isaías. El ángel dijo, ved ahí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel. Y en el Evangelio, según San Lucas, es a María a quien el arcángel Gabriel le anunció, he aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Seguramente algunos cristianos se asombrarán y protestarán. Esto es una ofensa, una blasfemia. Si Jesús era de la orden de Melquisedec, ¿esto significa que Melquisedec estaba por encima de él? No soy yo quien lo dice, sino San Pablo. Y si los cristianos quieren asombrarse, ese es su problema. Nunca dejarán de sorprenderme, hasta el momento en que aceptarán la verdad. Jesús se encarnó en la tierra porque su misión era precisamente la de dar un ejemplo a la humanidad, de demostrar lo que era capaz de hacer un hijo de hombre, mientras que Melquisedec tiene la misión de permanecer oculto, de no manifestarse ante los hombres. Tiene otro trabajo a hacer, y por este motivo no se ha encarnado a través del cuerpo de una mujer como Jesús. La diferencia está tan solo en la misión específica de cada uno. En realidad Jesús tiene la misma naturaleza, la misma elevación, la misma luz que Melquisedec. De lo contrario, ¿por qué San Pablo hubiera relacionado a Jesús con Melquisedec? Así pues, Jesús era de la orden de Melquisedec. La prueba más evidente de esta afiliación es la Santa Cena, la última comida que compartió con sus discípulos y en la cual renovó la ofrenda del pan y del vino hecha por Melquisedec a Abraham. Durante esta cena Jesús tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a los discípulos diciendo, tomad y comed, pues esto es mi cuerpo. Después tomó el vino, lo bendijo y lo dio de nuevo a sus discípulos diciendo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Aquel que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá la vida eterna. Este rito sagrado se repite a diario durante la misa por el sacerdote que consagra el pan y el vino, a fin de que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para entender el significado de estas palabras es preciso saber que el pan y el vino, productos del trigo y de la uva, son los símbolos de los principios, masculino y femenino, que se encuentran en la mayoría de las iniciaciones. El pan no puede convertirse en la carne de Cristo, ni el vino en su sangre, porque son símbolos solares. En el plano cósmico, la carne y la sangre de Cristo son la luz y el calor del sol que crean la vida. Y en el plano espiritual, la carne y la sangre de Cristo son la sabiduría y el amor. Así pues, Jesús quiso decir, si comen mi carne, la sabiduría, y beben mi sangre, el amor, tendrán la vida eterna. San Pablo, Epístola a los Hebreos 5, del 5 al 6 y del 19 al 20. Y en Mateo 14, del 26 al 27, en Lucas 22, del 19 al 20, en Juan 6, 56. La comunión es una de las prácticas esenciales de la religión cristiana, pero desde hace 2000 años comulgan. ¿Y cuántos cristianos han obtenido en realidad la vida eterna? Sí, porque no basta solo con tomar el pan y el vino, o la hostia, bendecidos por un sacerdote, sino que cada hombre y cada mujer deben convertirse en un oficiante, en un sacerdote, y presentarse cada día ante todas las células de su ser para darles el pan y el vino, el amor y la sabiduría.
El sacramento de la Eucaristía, por el cual los cristianos participan de la vida divina recibiendo la sangre y la carne de Cristo, es una ceremonia mágica extremadamente poderosa, y a ella debe la cristiandad su fuerza y su supervivencia a través de los siglos. Entonces, ¿por qué no ampliar nuestra comprensión a las cosas sagradas? Durante los 18 años de los cuales los evangelios nada mencionan de su vida, comprendidos entre los 12 y 30 años, Jesús estuvo en el reino de Melquisedec. Allí estudió, trabajó y recibió la iniciación. Y alrededor de los 30 años regresó de nuevo a Palestina para cumplir su misión. Pero también instruyó a sus apóstoles respecto a este reino de Melquisedec, que todas las religiones mencionan y sitúan en un lugar inaccesible llamado la tierra de los inmortales, o la tierra de los vivos, como está escrito en el Salmo. Marcharé delante del Eterno sobre la tierra de los vivos. A este lugar se le llama también Agartha, o el reino del sacerdote Juan. Este reino es el reino de Melquisedec, pero solo es conocido por ciertos iniciados que comunican con él. Y cuando Jesús decía: pedid el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os dará por añadidura, hacía igualmente mención a este reino de Melquisedec, rey de justicia. Ningún iniciado puede alcanzar la cima sin pasar por la escuela de Melquisedec. Es él quien otorga los últimos grados de la iniciación. Él es el único verdadero maestro de todos los grandes maestros y solo de los más grandes. Desde el principio, él encarna la presencia del Cristo cósmico sobre la tierra. Vigila la evolución de la humanidad que orienta según los planes del Señor. Y cuando los humanos se alejan demasiado de la transgresión de las leyes divinas, interviene para restablecer el orden. Debido a que los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, están a su servicio, tiene todos los poderes. Fue Jesús quien pidió a Melquisedec que se manifestara ante su discípulo Juan. El cristianismo oficial no menciona estos hechos, pero están inscritos en los archivos de la ciencia iniciática, y quien tenga la posibilidad de hacer indagaciones puede encontrarlos. Así pues, ese personaje que vio San Juan y que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, es Melquisedec. Cambia de nombre según los ciclos, porque su nombre es mágico. Lo encontramos en la misma mitología griega bajo el nombre de Minos, rey de Creta, hijo de Zeus, legislador y juez, y también en la India bajo el nombre de Manou. Cuando estuve en la India pregunté a ciertos sabios: ¿acaso existe en vuestra tradición un ser del cual se diga que no muere jamás? Sí, me respondieron. ¿Y qué nombre le dan? Markandé. Por tanto, ya lo ven, la existencia de este ser está reconocida bajo diferentes nombres en otras religiones y otras culturas, pero siempre se trata del mismo ser. Melquisedec, que preside los destinos de la tierra, es un reflejo de Cristo, el principio cósmico. Eso es lo que expresa San Pablo cuando dice de él: es semejante al Hijo de Dios. Siempre deberá existir en cualquier lugar de la tierra un fuego divino que no cese de arder, y es Melquisedec precisamente quien mantiene ese fuego. Él es ese fuego mismo, y todos aquellos que estén dispuestos pueden ir a prenderse en su llama. El personaje que vio San Juan y que describe al comienzo del Apocalipsis es Melquisedec. Los candelabros colocados a su alrededor significan que posee toda la sabiduría. En su mano tiene 7 estrellas, esto significa que tiene todos los poderes. Y de su boca sale una espada para demostrar que el poder del Verbo le pertenece. Su palabra desencadena los acontecimientos, los orienta, los domina. Los 2 filos de la espada llameante que salen de su boca significan que tiene el poder sobre el bien, al igual que sobre el mal. Libera a los espíritus de la luz y encadena a los espíritus de las tinieblas. Jesús, sacerdote del Altísimo según la orden de Melquisedec, como escribe Pablo, poseía también el poder del Verbo. Mediante el Verbo expulsaba a los demonios, curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos.
Jesús comunicó este poder del Verbo a sus discípulos cuando les dijo: todo aquello que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo aquello que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En el Apocalipsis, Melquisedec repite varias veces: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Como el Apocalipsis se escribió en griego, evidentemente las letras utilizadas son la primera y la última de ese alfabeto. En hebreo, que es la lengua de la Cábala y que fue también la de Jesús y la de San Juan, esas letras se llaman Aleph y Tab. Pero ¿por qué esta mención a las letras del alfabeto? ¿Cuál es el valor de una letra para que un ser tan grande como Melquisedec diga: yo soy el Alfa y la Omega? En francés, cuando hablamos del señor X o de la señora Y, se sobreentiende cualquier cosa, o en cualquier caso, se hace referencia a personas a quienes no vale la pena identificar. Las palabras de Melquisedec, yo soy el Alfa y la Omega, o incluso yo soy Aleph y Tab, deben interpretarse teniendo en cuenta el factor simbólico del alfabeto en el pensamiento hebreo. Para los cabalistas, las letras significan infinitamente mucho más de lo que nosotros entendemos puramente como simples letras, es decir, de aquellas de las que nos servimos a diario para escribir. Además, las dos letras, Aleph y Tab, no se deben considerar aisladamente entre la primera y la última letra del alfabeto. Se encuentran todas las demás, ya que no se puede separar el fin del principio, como es imposible separar los pies de la cabeza. Un alfabeto es como un cuerpo, un conjunto vivo formado por una sucesión de elementos. Las letras y el orden en el que están colocadas no es casualidad. Para los cabalistas, las 22 letras del alfabeto hebreo son la representación analógica de los 22 elementos con los cuales Dios creó el mundo. El Sefor Yetzirah, o libro de la creación, atribuido a Abraham, cuenta que en el principio Dios dio nombre a las letras para encomendarles una misión en la creación del mundo. A las 3 letras madres, Aleph, Mem y Shin, se les encomendó crear respectivamente el aire, el agua y el fuego. Las 7 letras dobles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Resh y Tab, crearon los 7 planetas. Y finalmente las 12 letras simples, He, Bab, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samesh, Ain, Sade y Kof, crearon las 12 constelaciones zodiacales. Estas 22 letras, que abarcan pues la totalidad de la creación, representan los elementos, las fuerzas, las virtudes, las cualidades, los espíritus y los poderes con cuya combinación el universo fue creado. Gracias a estas letras vivas, Dios creó las palabras y las frases y continúa haciéndolo. De este modo se creó el mundo y aún se sigue creando. Así pues, cuando los iniciados estudian el sentido cabalístico de las letras hebreas, lo hacen para leer y penetrar en el lenguaje vivo de la naturaleza. Yo soy el Alfa y la Omega, significa yo soy el Verbo. Los 22 elementos por los cuales el mundo fue creado siguen apareciendo, pues las relaciones que existen entre el Apocalipsis, dividido en 22 capítulos, el mismo número que el de las letras del alfabeto hebreo, y el Evangelio de San Juan, en el cual las primeras palabras son: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Estos 2 libros tan esenciales del cristianismo, el Evangelio y el Apocalipsis de San Juan, fueron escritos bajo la influencia del Verbo creador. Pero la mayoría de los humanos tienen la costumbre de usar la palabra de una manera muy prosaica, que no pueden llegar a comprender su misión creadora. La creación que mejor conocen es la de los niños, un hombre y una mujer que se unan para dar vida a un niño. Pues bien, precisamente existe una gran analogía entre estas 2 formas de creación, ya que, ¿cómo se produce la palabra? Por la boca, que está formada por la lengua y los 2 labios. La lengua representa el principio masculino, los 2 labios el principio femenino. Y cuando la lengua
y los labios se ponen en movimiento, entonces se engendra la palabra, el niño, la creación. Si se contentan con abrir la boca, no pueden pronunciar ninguna palabra, solo se emiten sonidos. Para conseguir verdaderamente hablar un lenguaje articulado es preciso que los dos labios y la lengua vayan juntos, que el principio masculino y femenino vayan juntos, unidos. Cuando se trata de engendrar un hijo, un bebé, un niño, como sea que los dos principios están separados, la mujer por un lado, el hombre por el otro, no tienen su poder creador individual completo, por lo que deben encontrarse. Y entonces, ¿cuántas historias y complicaciones aparecen? Por el contrario, en Dios los dos principios creadores nunca están separados, y es por esto que Dios crea ininterrumpidamente un ser completo. Un ser completo posee los dos principios. Pero hay que comprenderlo bien. No estoy diciendo que sea en el plano físico donde es preciso poseer los dos principios. Esto no tiene caso, incluso teniendo en cuenta la teoría sobre la cual, en los orígenes, el ser humano pudo haber sido hermafrodita. En el estado actual de las cosas hay que aceptar que el principio masculino y el principio femenino son separados. En el plano espiritual, donde los seres deben restablecer en ellos mismos los dos principios, son el principio del amor y el principio de la sabiduría. Y al lograrlo hallarán la verdad y poseerán la fuerza. En realidad, ¿qué es un mago? Un mago es un creador que en primer lugar posee el saber, pero también el amor para así poder dar vida a ese saber. Por eso, cuando habla, su verbo que está rebosante de esta luz y de este calor, de esta sabiduría y de este amor, se vuelve poderoso. Y así es como produce efectos en todo el mundo, en toda la creación, en el mundo visible y el mundo invisible, para impulsar a los hombres, a los ángeles, a los arcángeles, a los espíritus y a los elementos. Hay que comprender que todo permanece y que entre el hombre y el cosmos existe una analogía, una correspondencia absoluta entre todos los reinos de la naturaleza. El sol habla, sí, el sol habla y su verbo es la vida. Habla y su verbo es la luz que vierte sobre la tierra, sobre nosotros, sobre las plantas, sobre los animales y sobre todos los seres. Supongan ahora que la lengua fuese el padre, los dos labios la madre y la palabra el niño. Entonces lo que el padre da a la madre no es otra cosa que el verbo que vitaliza, que anima. Descubran por ustedes mismos lo que representa la luz que viene del sol. Es exactamente lo mismo que lo que el padre da a la madre para tener un hijo. Así pues, de la misma manera que el sol fertiliza la tierra y que el hombre fertiliza a la mujer, el verbo fertiliza del mismo modo las almas y los corazones. Es la misma ley en este momento. Aquel que habla se convierte en padre, el que escucha se convierte en madre, y así nacen los hijos. Los niños, que son los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los actos. Esos son los hijos. Hablándoles de esta forma, consigo restablecer poco a poco una parte de la enseñanza que Melquisedec dio a Abraham respecto a estos dos principios. Quizá ahora puedan comprender mejor por qué el símbolo de un gran iniciado es el andrógino, es decir, un ser que posee en sí mismo los dos principios, masculino y femenino, para que en él pueda nacer el niño divino, el verbo. Es preciso que al mismo tiempo sea padre y madre, hombre y mujer. Un iniciado es un ser a plenitud. Para avanzar en la vida espiritual es preciso saber aplicar las mismas leyes en todas las regiones, en todos los planos, en todos los mundos. El origen de la comunión lo saben en la última cena que Jesús celebró con sus discípulos, donde tomó el pan y el vino diciendo: coman porque esta es mi carne, beban porque esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna,
En realidad, el pan y el vino son dos símbolos del más grande significado que eran conocidos mucho antes de la llegada de Jesús. Cuando leemos la Biblia vemos que Melquisedec fue el primero que instituyó la comunión dando el pan y el vino a Abraham. Melquisedec era el rey de justicia. En hebreo, Melec significa rey y Tzedek justicia. Habitaba en el reino de Salem, que tiene el mismo origen de la palabra Shalom, la paz, por lo que se le llama Melquisedec rey de justicia y de paz. Le llevó el pan y el vino a Abraham para recompensarle por su victoria sobre los 7 siniestros reyes de Edom, que representan a los pecados. Pero no hay que creer que Melquisedec, el más grande de los iniciados, se desplazó para recompensar a Abraham por haber vencido en una batalla a unas centenas o a unos millares de enemigos. Abraham vivía en Ur de Caldea. Ur significa luz. Practicaba la magia, evocaba los espíritus y para terminar su iniciación fue a Egipto aconsejado por los espíritus que le servían. Melquisedec llevó a Abraham el pan y el vino. Podemos pensar que no fue una gran recompensa, salvo si comprendemos su valor simbólico. El pan y el vino representan toda la ciencia iniciática fundada en los principios cósmicos. El principio masculino, simbolizado por el pan, y el principio femenino, simbolizado por el vino, que trabajan juntos en todas las regiones del universo. El pan y el vino son dos símbolos solares. No se trata ni del pan físico ni del vino físico, sino de las dos propiedades del sol, su calor y su luz que crean la vida. Ahora bien, su calor es el amor y su luz es la sabiduría. Así pues, Jesús quería decir, si comen mi carne, la sabiduría, y si beben mi sangre, el amor, tendrán la vida eterna. Después de 2000 años los cristianos han comido cantidades enormes de hostias y bebido muchos miles de litros de vino y no han obtenido nunca la vida eterna, y aún sin producir en ellos la menor mejora, pues el único medio de obtener la vida eterna consiste en comer la luz y el calor de Cristo, que es el espíritu del sol. Bueno, hasta aquí le voy a dejar en la explicación o la información acerca de Melquisedec. Por último, les invito a escuchar los comunicados de Melquisedec que se encuentran en este canal y que fueron recibidos por telepatía por un hermano dentro de la Orden de Melquisedec aquí en Monterrey. Son 5 comunicados y el Señor del Mundo los dio a conocer en el 2007. Están desde el año pasado aquí en el canal de la Hermandad de la Rosa. Entren a los videos y se van hacia abajo y ahí les van a aparecer. En ese mismo año del 2007 también se dieron a conocer los libros, el libro de Misterios de la Atlántida, que aquí está, y el de la Ciencia del Cosmos, que lo tengo en 10 capítulos. Es muy largo. Y fueron recibidos por el mismo hermano dentro de la Orden de Melquisedec. Esto es para pues empezar a darse a conocer y todo lo que trae Acuario. En los libros de la Ciencia del Cosmos también se menciona a Melquisedec y ahí trae una historia muy interesante de cómo fue que él llegó a la Tierra. Les invito a que los escuchen y les agradezco mucho toda la atención. Bendiciones, luz y amor a todos.